por un lado sometes a los organismos electorales, por el otro lado terminas de capturar el sistema de justicia, desapareciendo la Junta. Es una clase política y un Congreso muy amenazado, ¿no? por la Fiscalía y por las investigaciones anticorrupción. Y muchos de los congresistas están investigados por hechos de corrupción como parte de su pertenencia también a organizaciones criminales. Esta mañana tenemos aquí en Encuentros Muleros a Gino Costa. Gino, ¿cómo estás? ¿Qué tal? César, encantado de estar en tu programa. Gracias por acompañarnos. Esta semana ha sido particularmente llamativa. Después de la destitución de Benavides, el Congreso ha desplegado una agenda en desborde dirigida básicamente sobre el sistema institucional vinculado a delitos. ¿Qué impresión te ha dado esta, cómo le llamamos, puesta en escena, esta explosión? Digamos que esa es una de las líneas de actuación del Congreso, porque la segunda tiene que ver con, ahora sí, disolver constitucionalmente la Junta Nacional de Justicia y reemplazarla por la Escuela de la Magistratura y otras instituciones que asumirían las funciones que ahora tiene la Junta. Y la tercera es someter a los organismos electorales al Congreso. En el futuro al Senado, pero en realidad someterlo a los políticos representados en el Congreso. Déjame hacer una nota ahí, ¿no? Mencionaste el proyecto para reemplazar a la Junta por la Escuela. Vimos en alguno de los espacios que tenemos el proyecto original de Chaís, y en el proyecto original de Chaís la elección de las autoridades electorales y de registros iba a cargo del Jurado Nacional de Elecciones, lejos de las manos del Parlamento. En esta versión se le han dado al Senado. Pero sí. O sea, claro, han aprovechado el proyecto de Chaís y han hecho las modificaciones que les interesaba, porque acuérdate que parte de toda la contrarreforma electoral, la parte sustancial y medular es cómo, digamos, someten a los organismos electorales a control político, ¿no? Y el proyecto de Chaís se lo otorgaba a la Junta, el Jurado Nacional de Elecciones. Ahora han hecho lo que querían. O sea, con el pretexto, digamos, de pasarle a la Escuela de la Magistratura funciones de la Junta, han abierto la puerta para someter a los organismos electorales, que es una de las cosas más graves, ¿no? Pero todo es grave, porque por un lado sometes a los organismos electorales, por el otro lado terminas de capturar el sistema de justicia, desapareciendo la Junta. Y dividiendo entre varias instituciones. Algunas cosas que hacía la Junta van a la escuela, otras van a las autoridades de control, que ya no serán unipersonales, sino colectivos, y estas otras, las que tienen que ver con el sistema electoral, sometidas al Senado. Y habrá una transitoria que establezca qué pasa hasta que se constituye el Senado. Y lo tercero es, sigue el Congreso desarmándonos frente a la corrupción y el crimen organizado. Eso es también gravísimo, porque tiene una incidencia directa en uno de los problemas más sentidos por la ciudadanía hoy día, que tiene que ver con el avance de la delincuencia y el crimen organizado. En lugar de fortalecernos frente a ella, se adoptan medidas para debilitar las capacidades de intervención que tienen la policía y la fiscalía para enfrentar ese fenómeno. Esto último me parece particularmente complejo, ¿no? De varias maneras, una de las críticas duras a este Congreso, creo que justificada, está en su permeabilidad a respaldar iniciativas legales que recortan las capacidades del Estado para contener, en lo que se pueda, la expansión de la criminalidad organizada. Ahora han llegado al concepto mismo de criminalidad organizada. ¿Qué es esto? ¿Una especie de confesión de parte? ¿Una especie de reconocimiento en público de que en efecto están trabajando para recortar el alcance de la justicia contra estas organizaciones? Sí, yo creo que es eso, porque, digamos, es una clase política y un Congreso muy amenazado, ¿no? por la Fiscalía y por las investigaciones anticorrupción. Y lo que tú tienes es que muchas de las herramientas que son centrales para enfrentar el crimen organizado son las mismas que se utilizan para enfrentar la corrupción.
porque la corrupción es digamos, uno de los delitos que se puede cometer a través de organizaciones criminales, ¿no? Y muchos de los congresistas están investigados por hechos de corrupción como parte de su pertenencia también a organizaciones criminales. Entonces, yo creo que lo primero es defenderse frente a los procesos que los alcanzan. Y eso alcanza a los mochasueldos, alcanza a los niños y alcanza a todo tipo de delitos por los que son investigados. Hay, no sé pues exactamente cuántos, pero se ha hablado de 60 y tantos, ¿no? Congresistas. Y acuérdate que, digamos, un grupo de ellos está siendo investigado por ese fiscal por haberse coludido con Patricia Benavides, ya destituida como fiscal de la Nación, para protegerla a ella frente a las investigaciones de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Esas también son investigaciones que se pueden ver afectadas por estas modificaciones. Entonces, para responder a tu pregunta, es autodefensa, porque los congresistas son objeto de investigaciones y quieren protegerse de ellas, y los instrumentos para esas investigaciones son los mismos que se aplican para enfrentar el crimen organizado, ¿no? Lo mismo que ley contra el crimen organizado por un lado, colaboración eficaz por el otro, es lo mismo. Es decir, la colaboración eficaz es una herramienta central para enfrentar la corrupción, pero también para enfrentar el narcotráfico, la minería ilegal, etcétera, etcétera. Lo mismo acá. Entonces, por un lado hay la autodefensa, pero por otro lado también hay la defensa de los intereses de distintas formas de criminalidad organizada, ¿no? Y este gobierno da muestras de haber legislado en varios casos para favorecer intereses del crimen organizado, en la minería ilegal, por ejemplo. Hay una cosa que, te lo voy a confesar, me espanta, que es el modo en que colectivamente estamos perdiendo la perspectiva sobre el tiempo. Digamos, a nosotros nos formaron, creo, desde muy jóvenes, con la idea de organizar tu imagen para los siguientes 10 o 20 años. Poner esta secuencia, se destituye a Benavides y entonces destituyo a toda la Junta de Fiscales Supremos, cambio la Junta Nacional de Justicia, expando mi influencia sobre entidades. Es como confesar que lo que se quería con Benavides al frente era poder hacer esto a título de gestión y que sin Benavides al frente hay que hacerlo a título de norma. ¿Qué va a pasar en 5 años? ¿Cómo crees que se organiza la mente de alguien que cree que en 5 o 10 años más no va a ser evidente que esto es un plan de reacción a la falta de control sobre las fiscalías y un caso masivo de tráfico de influencias a favor de la criminalidad organizada? Es difícil saber, ¿no? Es difícil hacer una proyección de ese tipo. Lo que yo quisiera es comenzar reflexionando muy brevemente sobre la derrota sufrida por el Congreso, ¿no? Porque durante el último año el Congreso se abocó a proteger a Benavides para que, digamos, siguiera como fiscal de la Nación y destruir a la Junta Nacional de Justicia que le estaba investigando. Y al final del año, a pesar de todo el tremendo poder que tiene el Congreso, perdió. Perdió porque Benavides fue destituida por la Junta y la Junta ahí está. Entonces, creo que hay que ver el próximo periodo en ese marco. Parece que el Congreso tiene muchísimo poder porque lo tiene. Hay digamos, una facilidad tremenda para constituir en las votaciones importantes una coalición muy grande que va desde la extrema derecha, que es hegemónica, ¿no es cierto?, encabezada por el fujimorismo, hasta Cerrón y la bancada magisterial, pasando por los Luna, pasando por los Acuña y pasando por los niños de Acción Popular. O sea, la coalición es inmensa y es muy poderosa, no tiene escrúpulos, ¿no? Y lo ha demostrado. Pero tiene límites, que son los límites propios del sistema institucional, que con todas sus limitaciones detuvo lo de Benavides y detuvo lo de la Junta. Entonces, ¿cómo reaccionará el sistema institucional de cara a esta arremetida? Está por verse. Pero propones un punto de entrada muy importante. Este desborde comienza con una derrota. Si podemos jugar con las palabras, este desborde tiene algo de gesto histérico frente a esa derrota. Y esa derrota lo ha remarcado, pone sobre la mesa los límites de una coalición que
digamos, tiene una capacidad de uniformidad incluso quizá mayor que la que tenía el fujimorismo del 16. Entonces sí es posible derrotarle institucionalmente. Es decir, sí es posible, ese es tu mensaje, que el sistema institucional genere maneras de contener ese tipo de expansiones. Más contener que derrotar, ¿no? O sea, lo que yo veo es un empate, ¿no? Porque tú ves, digamos, una iniciativa es neutralizada, otra iniciativa es neutralizada. Vamos a ver qué pasa en este nuevo capítulo, porque en este nuevo capítulo no están queriendo destruir la Junta como tal, sino están queriendo hacer cambios constitucionales y tendrían los 87 votos. De repente lo consiguen. Y ahí, ¿cuál es el recurso que tendría el sistema institucional para protegerse frente a esas modificaciones legislativas? A ver, en el caso de la modificación de la ley de colaboración eficaz o ahora de la ley contra el crimen organizado, yo creo que el fiscal perfectamente podría recurrir al Tribunal Constitucional, eventualmente al sistema judicial, no sé si eso es posible. Ahí me llama la atención que todavía el fiscal Villena no haya presentado una acción de inconstitucionalidad contra la ley que modificó la colaboración eficaz. Espero que lo haga frente a esta ley si esta ley se aprueba. Pero la hizo sí frente a la ley que alteró el equilibrio entre policías y fiscales. Eso sí, ¿no? Ha presentado una acción de inconstitucionalidad y está muy bien presentada y lo ha hecho muy rápidamente, pero esa modificación ocurrió después de la modificación de la ley contra que debilitaba la colaboración eficaz. Entonces, ahí hay un pendiente y vamos a ver qué hace frente a esto. O sea, puede ir al tribunal, el tribunal, digamos, se ha pronunciado en la mayoría de los casos a favor del Congreso. Más bien es el Poder Judicial donde ha habido una mayor resistencia a los cambios promovidos desde el legislativo, ¿no? No me atrevo, no tengo el panorama lo suficientemente claro en este momento, solo traigo a colación lo que es el capítulo anterior de esta disputa, que no es una disputa entre grupos, ¿no es cierto?, en el Ministerio Público o el Poder Judicial, como quieren presentarlo quienes lo que proponen ahora es intervenir el Ministerio Público. Precisamente ahora que el Ministerio Público se deshizo a través de la Junta de Patricia Benavides y queda una Junta de gente correcta, lo que quieren es intervenirlos. Sin ningún fundamento, con el argumento de que todos están contaminados en esa institución porque hay una pugna ciega de poder, ¿no es cierto?, entre fiscales de un lado y del otro, todos comprometidos con la corrupción y todos desacreditados. Cosa que, digamos, no es verdad. Acá lo que hay, creo yo, es una disputa entre quienes quieren, actuar en el marco de la Constitución y las leyes y quienes están favoreciendo la impunidad, que es la agenda de la mayoría en el Congreso que conduce la coalición gobernante hoy día en el país, ¿no? Es casi como un reconocimiento, ¿no? Tengo que sacar a los miembros de esta junta porque la persona con la que hablábamos ya no está ahí, de modo que no tengo a nadie con quien hablar, de modo que tengo que sacarlos a todos. Sí, no, tenemos que sacarlos porque si no muchos van a ir a la cárcel, como dijo el doctor Abanto, ¿no? O sea, si no defendemos y protegemos... Te refieres a Humberto Abanto, esa declaración en la que dijo... A Benavides, no vamos a la cárcel. No vamos a la cárcel. Bueno, no sé si... Pero no porque haya animadversión contra quienes irían a la cárcel. Es casi un acto fallido, ¿no? Es una especie de proclama inversa, si lo quieres. Ahora, bien, hay un espacio en el que tendría que haber una manera de estabilizar esto. Y claro, la primera confianza viene hacia el judicial, que desarmó la ley Soto, desarmó la institución de Zoraida Ábalos, en buena parte ha parado el acoso contra la Junta Nacional de Justicia, y claro, el Congreso herido hace un upgrade y ahora se plantea reformar la Constitución. Hay un fenómeno en esto, Gino, sobre el que quería tu comentario, que me llama la atención. En tiempos en que la pelea era por contener a Pedro Castillo, una de las consignas para contenerle en determinado sector era la defensa de la Constitución del 93. Queda muy poco de la Constitución del 93, porque incluso el capítulo económico, que era la primera línea de esa defensa, está siendo avasallado por el actual gobierno, ¿no? ¿Qué pasó?
¿Qué ocurre en ese lenguaje, en ese sector que reclamaba la defensa de la Constitución como estandarte frente a Castillo, ahora que la Constitución está siendo arrasada por la mayoría en el Parlamento? ¿Cómo explicar que desde ese mismo sector se vea con pasividad esta suerte de desborde del Congreso contra la Constitución? Hay un doble estándar, ¿no? Hay un doble estándar evidente, y una subjetividad pues muy grande, ¿no? Mira tú la discusión en torno a la investigación de la presidenta Boluarte por el fiscal Villena. Hace menos de 2 años, todos los que están hoy día cuestionando esa decisión y que están dispuestos incluso a tramitar una denuncia constitucional contra el fiscal Villena por haber denunciado constitucionalmente a la presidenta Boluarte, aplaudieron a radiar cuando Patricia Benavides denunció constitucionalmente a Pedro Castillo. Y los mismos que lo hicieron hoy día salen a decir que eso no es posible. Yo no entiendo cómo podemos perder la memoria con tanta impunidad con tan poco tiempo. Fue el 22 que Patricia Benavides, hace 2 años, presentó la denuncia contra Castillo y en efecto esa decisión fue aplaudida en el Congreso. El Congreso no dudó en abrir la investigación anunciando que la suspenderían solo si decidieran acusar. ¿Cómo puede pasar que las mismas personas cambien de discurso en solo 2 años? Mira, yo creo que, digamos, hay gente que ve que hoy día tienen el poder, aunque sea un poder precario, ¿no? Y muy impopular, porque el Congreso tiene 5% de aprobación y la presidenta tiene 5% de aprobación. Pero es el poder que tienen hoy y que quieren utilizarlo porque además tienen los votos. Entonces, tener los votos les permite decir, oye, pero si estamos actuando en el marco de lo que la Constitución y la ley establecen, cuando en realidad no lo hacen porque con frecuencia modifican la Constitución sin ir a la reforma constitucional. Pero ahí tienen la ventaja de no solo tener los votos, sino tener el control del Tribunal Constitucional. Entonces, lo que hay es hoy, aprovechemos que hoy día tenemos el poder, no sabremos si lo tendremos mañana, y tratemos de favorecer varias cosas. Yo creo que acá hay una agenda de copamiento institucional desde el Congreso que revive la estrategia de Alberto Fujimori de los 90, solo que ya no desde el Ejecutivo, sino desde el Congreso. Hay, en segundo lugar, una estrategia para desarmar los procesos anticorrupción que afectan a la clase política y terminan alcanzando, digamos, al conjunto de investigados y procesados por corrupción y por crimen organizado. Y en tercer lugar, un esfuerzo por favorecer todo tipo de intereses particulares, ¿no? Sean estos formales y mercantiles, sean estos informales, o sean los intereses de las economías criminales. Ese es el proyecto que tenemos hoy. Y es un proyecto que para sobrevivir tiene que hacer ajustes a la normativa y someter a los organismos electorales, tener el control de la justicia, porque es la única manera como puede sobrevivir. Entonces, esa es la disputa en la que estamos ahora y en los próximos meses y años hasta las elecciones del 2026, ¿no? Entre ese proyecto, que es un proyecto antidemocrático por la naturaleza mafiosa de los intereses que representa, que requiere garantizar impunidad para sobrevivir, y quienes estamos del otro lado, que queremos seguir viviendo en democracia, ¿no? Que a diferencia de ese sector que es minoritario y muy impopular, pero con mucho poder, no estamos dispuestos a organizarnos y a movilizarnos para hacer sentir el poder que como ciudadanos tenemos, porque no estamos representados por esa mayoría congresal que es casi, digamos, es una mayoría, claro, casi unánime, ¿no? En el Congreso, no estamos representados. Y claramente el Perú no se siente representado por esa mayoría, lo dicen las encuestas. Estadísticas, ¿no? Pero lo que no ocurre con ese rechazo y con esa desazón es que no se traduce, ¿no? Y ese creo que es el dilema. Incluso me atrevería a decir que tal vez sea el verdadero dilema del tiempo, ¿no? De alguna manera, esta coalición, si le llamamos de esa manera, está apostando a que en 2 años, casi 2 años, el 2026, un poco menos, van a poder reproducir el estado de cosas que les permite mantener el control uniforme
del Parlamento. Casi parecería, por el modo en que organizan sus comportamientos, que no se representan el riesgo de una derrota. Porque claro, si se lo representaran, se protegerían y la manera de protegerse sería contener sus excesos, de modo que tengan algo que decir en su defensa. No lo están haciendo. ¿Qué tan absurda o qué tan riesgosa te parece esa apuesta por conservar como si esto fuera un balón de gas hinchándose sin válvulas y se le pudiera retener esta situación de parte de quienes manejan la coalición? Tú nos has dicho, claro, es que están apostando a controlar el sistema electoral también, de modo que puedan manipular, de ser el caso, los resultados electorales. Pero ¿puede hacerse eso? ¿Puede plantearse la política asumiendo que siempre van a ganar los que han ganado esta vez? Claro, ese es yo creo que el gran error estratégico, ¿no? Porque si no, digamos, estuvieran incurriendo en ese error, serían más cuidadosos en proteger el marco constitucional, que es la única garantía que tenemos todos frente a la arbitrariedad del otro. Incluso ellos si llegan a ser minoría. Por supuesto, evidentemente. Entonces yo creo que ahí hay un error estratégico. Claro, les ha sido, digamos, y les está yendo también en esta alianza multipartidaria, que piensan que eso seguirá siendo así. Pero, ¿qué ocurriría con una alianza, digamos, con un peso mayoritario de izquierda, por ejemplo? Los peligros que eso entrañaría para muchas cosas, como los intereses de estos grupos, no parecen estar en la evaluación de las posibilidades, ¿no? Como que tuvieran la certeza de que los resultados en las próximas elecciones, gracias a las medidas que están tomando de precaución, modificando cosas y copando instituciones, van a ser los resultados que ellos esperan, pero nada garantiza que eso ocurra. Yo creo que se están dando las condiciones, ¿no?, para un régimen dictatorial, claramente. Y con muchísimo poder para el Congreso, ¿no es cierto? Pero ¿qué ocurre si, en fin, además de ganar el Congreso, una fuerza distinta, ¿no es cierto?, que insurge frente a este bloque mayoritario, ¿qué es lo que normalmente debería ocurrir? Porque ¿qué ha pasado en los últimos 5 años en las elecciones en América Latina? Excepción hecha de Bukele y ahora de México. Pero en otras 25 elecciones, quien ha ganado ha sido la oposición, a quien estaba en el poder. Entonces, perfectamente podría ocurrir eso ahora, ¿no? Y la principal afectada será la derecha, pero también será la izquierda, porque están en el poder la derecha y la izquierda. Estuvieron en el Ejecutivo la derecha, la izquierda y la derecha. O esa derecha y esa izquierda, ¿no? Entonces se puede armar una gran coalición en rechazo a esta alianza que tergiverse completamente las cosas, pero ya se habrá, digamos, deteriorado significativamente y destruido significativamente el marco institucional, ¿no? Difícil saberlo. Mi última pregunta, entonces, en cierta forma, para ti la única cura posible que tenemos pasa por nuestra capacidad de generar competencia electoral. Mira, y el Congreso está haciendo todo lo necesario para eliminarlo, cancelarlo, ¿no? O sea, los movimientos regionales no, yo las PASO no. ¿Ah? Las PASO no. Las PASO no, y la creación de nuevos partidos, que era la lógica de la reforma electoral, 26.000 firmas de afiliados, hoy día otra vez te van a exigir 750.000 firmas, que es un esfuerzo, pues. Hay pocos partidos que han logrado conseguir esas 700.000 firmas y en muchos años, ¿no? Entonces, la cosa apunta a más bien acabar con o reducir significativamente la competencia electoral, ¿no? Y ahí están entonces los desafíos. Ha estado con nosotros Gino Costa, mirando una escena que preocupa, pero que puede tener puertas de salida. Gracias, Gino, por este rato en Encuentros Políticos.